tres son los temas más importantes en la oftalmología: catarata, retinopatía diabética y glaucoma. Si usted por lo menos conoce a fondo esos tres temas, pues nos podemos dar por bien servidos en los contenidos de esta clase. Hay muchas otras enfermedades, muchos otros temas, mucha patología vascular, oncológica, de procesos autoinmunes, los pacientes que tienen VIH en el ojo es otro mundo, pero realmente es muy poco el tiempo que tenemos y es lo básico para conocer. El día de hoy vamos a platicar de una enfermedad que se llama glaucoma. Y para empezar, quisiéramos compartir que glaucoma no es una enfermedad. Hay muchas enfermedades que llevan el nombre de glaucoma. Hay glaucomas neovasculares, como vimos en la retinopatía diabética. Hay glaucomas congénitos, hay glaucomas facolíticos, facomórficos, primarios, secundarios. Hay un montón de glaucomas. Entonces, glaucoma es una enfermedad que la gente se refiere, nosotros nos referimos a muchas cosas. ¿Le hablan a alguien allá afuera? Ok. No porque sea su dueño, no porque le está hablando su idioma. Bueno, hay muchas enfermedades que llevan el nombre de glaucoma. Y la gente le llama glaucoma a muchas cosas. Es común que la gente que tiene retinopatía diabética y desarrolla un problema de glaucoma asocie que glaucoma es la etapa terminal de un diabético, pero no tiene nada que ver. Vamos a ver primero qué es la definición de glaucoma. La definición del problema de glaucoma, de la enfermedad de glaucoma, es que es una neuropatía, es decir, una enfermedad del nervio óptico, que va progresando poco a poco. Entonces, glaucoma es un daño al nervio óptico que va progresando poco a poco. No es un daño que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso que va avanzando. Ese daño en el nervio óptico me genera cambios anatómicos que son característicos en el nervio óptico. ¿Se acuerdan de un estudio que vimos para ver la estructura anatómica de la retina? ¿Cómo se llamaba ese estudio? OCT. El mismo OCT que usamos para ver cambios estructurales, anatómicos en la retina, es el mismo OCT que vamos a usar para estudiar el glaucoma, porque también vamos a tener cambios anatómicos o estructurales en la cabeza del nervio. Y cuando hay un daño en la cabeza del nervio óptico, eso se traduce como defectos en el campo visual de manera característica. Si yo les preguntara qué sabemos del glaucoma, qué conocemos del glaucoma, ¿qué se sabe del glaucoma? ¿Qué me dirían? ¿Habían oído hablar de esa palabra antes? ¿Han escuchado algo? ¿Saben algo de eso del glaucoma? ¿Nada? Ah, me gustó algo que dijo por acá. No sé quién lo dijo. Dijeron que aumenta la presión. ¿Algo más? Una tos. ¿Qué? ¿Aumenta? De la cámara por través de la iris de la córnea, según una cosa que puede aumentar la presión, y eso le puede dar un lado cerrado a uno abierto, depende de cómo esté el iris. Ah, bueno, algo hablamos de eso, ¿verdad? Fíjense que glaucoma, por lo general, uno habla o dice se asocia a la presión elevada del ojo, pero en la definición de glaucoma no aparece nada que ver con la presión. ¿Se dieron cuenta? Entonces, la presión elevada del ojo no es sinónimo de glaucoma. Hay algunos pacientes que tienen la presión elevada del ojo y tienen glaucoma. Hay algunos pacientes que tienen la presión elevada y no tienen glaucoma.
Y lo contrario también es cierto. Hay pacientes que tienen glaucoma y tienen las presiones normales. Vamos a ver qué papel ocupa la presión dentro del problema del glaucoma. Pero en la definición no aparece la palabra aumento de la presión o hipertensión ocular. Hay dos teorías por las cuales se cree que sucede el daño al nervio óptico. Uno es la teoría mecánica y otro es la teoría vascular. La teoría mecánica me dice, imagínense que aquí estamos dentro del ojo, la televisión es el nervio. ¿Qué sucede con su nervio de una pierna cuando usted pasa 2 horas con la pierna cruzada y está sentado? ¿Qué pasa con los nervios de la pierna? ¿Qué le pasa al nervio? Parestesia. Hormiguea, Parestesia. parestesia, un lenguaje más propio del 4º año de medicina. Hay un poco de parestesia. ¿Por qué ocurre eso con tu pierna después de pasar 2 horas así sentado con la pierna cruzada? Por la presión que se hace en el nervio. Por la presión que se está ejerciendo sobre el nervio, ¿verdad? Resulta que el nervio óptico también tiene, es un nervio que si lo estás presionando se va a sentir incómodo. Sin embargo, el nervio óptico no tiene receptores de presión. Aunque lo estés comprimiendo, el nervio óptico no siente nada. Y al no sentir nada, cuando tu pierna sientes que te está molestando, la estiras por la compresión que tiene. Pero el nervio óptico no siente nada. Entonces, una teoría mecánica dice que cuando aumenta la presión dentro de esta cavidad, el nervio se va dañando por la compresión, pero el nervio no siente nada. Entonces, es un problema que es asintomático. Pero dijimos que no necesariamente la presión tiene que estar elevada para que se dañe el nervio. Entonces entra otra teoría, que es la teoría vascular, que nos dice que como no hay una buena circulación de sangre en la cabeza del nervio óptico, pues el nervio óptico se va debilitando, se va dañando. ¿Están de moda, verdad, amigo, ahora? No sé. No sabes. Es la moda, todo estudiante de medicina tiene que traer uno de esos, ¿no? Está bonito, está bonito. Entonces hay esas dos teorías, teoría mecánica y teoría vascular. El glaucoma nosotros lo clasificamos en diferentes, o para fines prácticos lo vamos a clasificar en esta categoría. El glaucoma primario, es decir, te enfermaste de glaucoma, y un glaucoma que sea secundario a otro problema. Es decir, hay una enfermedad que te está induciendo este problema. Si el ángulo está abierto o si el ángulo está cerrado, es como vamos a clasificar el glaucoma. Ya vimos cuál ángulo nos referimos, ya el médico ahorita nos lo explicó. El ángulo es el área o la estructura anatómica que se forma en la unión del iris y la córnea. Y empezamos a hablar un poquito de eso. Dijimos que los que tienen miopía, al tener un ojo tan grande, ¿cómo tienen su ángulo? Abierto, ¿verdad? Porque está grande el espacio. Y los que tienen hipermetropía, como tienen poquito espacio y el ojito está desinflado, pues tienden a tener el ángulo cerrado. No sé si recordarán, lo mencionamos muy poco, pero hablamos de la retinopatía diabética y dijimos que en la retinopatía diabética en un estadio final pueden crecer nuevos vasos sanguíneos. Esos nuevos vasos sanguíneos pueden tapar el sistema de drenaje del ojo y aumentar la presión dentro del ojo. Y a eso le llamamos glaucoma neovascular. Ese glaucoma neovascular del que hablamos la semana pasada, ¿será primario o secundario? Es secundario, ¿verdad? Secundario a la diabetes. Entonces, un glaucoma secundario, ¿el ángulo estará abierto o estará cerrado? Dijimos que crecían los nuevos vasos sanguíneos sobre el ángulo y tapaban ese sistema de drenaje, por lo tanto sería un glaucoma de ángulo cerrado. Esa es una
imagen que tenemos que entender y aprender bastante bien. La imagen, hay un líquido adentro del ojo que le da tono al ojo que se llama el humor acuoso, como ya lo saben. En donde se ancla el cristalino es en el cuerpo ciliar, a través de las zónulas. Lo vimos cuando hablamos de la catarata. El cuerpo ciliar es la estructura que está allá arriba del cristalino. El cuerpo ciliar produce el humor acuoso. Es el cuerpo ciliar el que produce, o la llave que abre para que se esté produciendo el humor acuoso. El humor acuoso viaja entre el espacio que hay entre el iris y el cristalino, va hacia la cámara anterior y se drena por el ángulo iridocorneal. Y esa es la estructura o la dinámica de flujo del humor acuoso. ¿Cómo podemos, o debe haber un equilibrio entre la producción y el drenaje para mantener un tono? La presión normal del ojo debe ser entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Entre 10 y 20. Es lo normal, entre 10 y 20. Ya lo repetí 3 veces, ¿verdad? Qué bueno que muchos sí lo notaron. Entonces, si un paciente llega y tiene la presión más alta, hay un problema o hay un desequilibrio. ¿Qué puede estar pasando para que haya un desequilibrio entre la producción y el drenaje? Principalmente, ¿qué dos problemas puede haber? Que se esté produciendo mucho, que la llave esté muy abierta, esté entrando mucha agua, y entonces va a aumentar la presión dentro del ojo. Y el otro problema es que no se drene. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, el tratamiento va enfocado a eso. Si usted comprende esta imagen, el tratamiento va a ser bien sencillo de entender. Glaucoma de ángulo abierto cuando hay un espacio grande entre estas dos estructuras, y de ángulo cerrado cuando está tapado. Pregunta: ¿qué creen que puede aumentar la producción de líquido? ¿Se les ocurre algo que pueda aumentar la producción de líquido? Medicamentos. Un medicamento. Hay unos medicamentos muy famosos que todos ustedes van a recetar en algún momento de su vida profesional, y son los famosísimos esteroides. En cualquiera de sus presentaciones, los esteroides son algunos de los responsables de dar glaucoma. ¿Qué tipo de glaucoma en la clasificación que acabamos de ver serían los esteroides? ¿Sería un glaucoma primario? No, si no es un efecto secundario del medicamento, es un glaucoma secundario. No sé si recordarán que cuando hablamos de catarata dijimos que una de las causas de catarata eran precisamente los esteroides. Los esteroides son muy importantes en la oftalmología por los efectos secundarios y por lo potentes antiinflamatorios que son, ¿no? Pero ese es un ejemplo de cómo puede aumentar la presión del ojo. Otro ejemplo, el glaucoma neovascular. Dijimos que los nuevos vasos sanguíneos pueden crecer en el ángulo, pues sería una obstrucción al flujo de salida. ¿Qué pasa cuando el cristalino está creciendo mucho por la catarata? Se está haciendo más grueso, más grueso, más grueso, empieza a empujar al iris. ¿Qué va a pasar por el ángulo? Se va a cerrar. Se va a cerrar. Entonces, ¿sería un glaucoma primario o secundario? Secundario. Sería un glaucoma secundario, porque el cristalino es el que te está aumentando. Glaucoma secundario de ángulo cerrado. Tienes un cierre del ángulo por un efecto mecánico del cristalino. ¿Sí me explico? Sí queda claro el concepto de primario, secundario, de ángulo abierto, ángulo cerrado, ¿verdad? Está facilito, ¿cierto? Esto es para niños de primaria. Entonces, vamos a hablar un poquito de la epidemiología del glaucoma, porque es, como les digo, una de las enfermedades más importantes en el ojo. Inclusive en el mundo es una de las principales causas de ceguera. Aquí en México ya dijimos cuál es la principal causa de ceguera no reversible, ¿verdad? Dijimos que es ¿se acuerdan? La retinopatía diabética. Y la causa de ceguera que sí es reversible es el problema del cristalino llamado catarata. El glaucoma es la segunda causa de ceguera mundial. ¿Por qué se quedan ciegos los pacientes
de glaucoma por una cosa que dije hace un ratito. El glaucoma es totalmente asintomático. ¿Cómo le llaman a la hipertensión arterial? ¿Han escuchado qué sobrenombre recibe? ¿Qué apodo recibe la hipertensión arterial sistémica? Fuerte, médico. Allá frente lo dijiste. Eres tímido. El asesino silencioso. Y se le llama así porque no da síntomas, ¿no? El glaucoma es exactamente lo mismo. El glaucoma es asintomático. Es decir, algunos de ustedes pudieran tener glaucoma y no lo saben. No. Tristemente, cuando el glaucoma da síntomas, es que ya pasó mucho tiempo. Lo vamos a ver adelante en una gráfica interesante. Pero es la principal causa de ceguera en el mundo. ¿Por qué? Porque no da síntomas, ¿no? Hay un estudio interesante, no tiene que tomarle foto a eso, nada más lo puse ahí para recordarlo, que da sustento a lo que estamos diciendo. Hicieron un estudio donde lo que querían encontrar era cuál era la prevalencia de la población que tenía glaucoma pero que no lo sabía. En pocas palabras, cuando hicieron el estudio en los latinos, hasta un 75% de los pacientes que tenían glaucoma no sabían que tenía glaucoma. Es decir, la mayoría de los pacientes ni siquiera saben que lo tienen. ¿Por qué? Porque es asintomático, porque no da ninguna molestia. Y entonces vamos a ver, si es asintomático, ¿cómo pudiéramos nosotros saber que hay un problema de glaucoma? Vamos a hablar de los glaucomas primarios, es decir, del glaucoma que te pegó como la enfermedad de glaucoma, no como glaucoma secundario a algún otro problema. Y los factores de riesgo que nosotros tenemos, primero es la edad. El glaucoma tradicionalmente se creía que era una enfermedad de los abuelitos. Y efectivamente, el glaucoma primario de ángulo abierto es un problema que da por la edad. Entre más grande es uno, más problemas tiene de glaucoma. El segundo factor de riesgo es la etnia. Se ha demostrado que en pacientes de raza afroamericana la incidencia de glaucoma es muy alta comparado con otras razas. Característicamente el glaucoma en la raza negra es muy, muy fuerte. El tercer punto es quizás uno de los factores más importantes: la historia familiar. La gran mayoría de los pacientes que nosotros diagnosticamos con glaucoma es porque los identificamos a través de los familiares. Dicho de otra palabra, llega al consultorio un paciente añoso que tú le diagnosticas glaucoma, y una de las indicaciones que nosotros tenemos que darle a los pacientes, dentro de las muchas que le damos, es: hay que revisar a sus hijos. Revisas a los hijos del paciente que tiene glaucoma y 3 de 4 tienen glaucoma, o 2 de 4 tienen glaucoma, 1 tiene glaucoma. El mayor pesquisaje que hacemos de glaucoma es en los familiares de pacientes que acabamos de diagnosticar. Y si dijimos que hay una teoría vascular de una mala circulación en la cabeza del nervio, pues todos los factores que alteren el estado cardiovascular del paciente me pueden alterar. Vasoespasmos, anomalías del flujo sanguíneo ocular, la presión de perfusión ocular, la diabetes, fumar o cualquier cosa que me altere la capacidad vascular sistémica. Pero el momento que usted detecta en los familiares ya es una etapa temprana, ¿no? O no todos. Cuando detectas, vamos a poner este ejemplo, cuando detectas al abuelito. Bueno, yo digo, por ejemplo, los niños. O sí, por ejemplo, de los hijos, ¿no? Ahí voy, dame un segundo. Cuando tú detectas a un abuelito, regularmente llevan a consultar al abuelito porque ya no mira bien o porque tiene algún problema. Ahorita dijimos
que para que el glaucoma me dé síntomas o me dé problemas es porque ya está muy avanzado. A ese paciente lo vas a detectar en estadios muy avanzados. Sin embargo, a ese paciente tú le dices, hay que revisar a sus hijos. Obviamente sus hijos son mucho más jóvenes que él. Cuando tú detectas el problema, lo detectas en estadios muy iniciales. Lo tratas, lo detienes y eso hace que el glaucoma no progrese. Entonces, entre más joven detectas al paciente, más temprano está el problema, menos complicaciones o menos alteraciones en el glaucoma. Entre más joven lo detectas, menos daño al nervio óptico. Eso es para la edad adulta. Hay un tipo de glaucoma que son glaucomas juveniles, glaucomas infantiles y tristemente glaucomas congénitos. Regularmente los glaucomas congénitos, los glaucomas infantiles, los glaucomas de los niños, tienen un problema en el desarrollo del ángulo. Vino una malformación en el ángulo, no se desarrolló bien, no trabaja bien el ángulo y son muy agresivos. Tristemente los glaucomas congénitos, por lo general el niño termina ciego y no podemos hacer nada para revertir el glaucoma congénito, porque hay una disgenesia en el ángulo y al estar tan alterado el ángulo no hay cómo echarlo a trabajar el ángulo porque está disfuncional estructuralmente hablando. El glaucoma congénito, los glaucomas infantiles son otro mundo. Por eso les digo, hay más de 100 tipos de glaucoma. No creo que valga la pena ahondar más en eso, más que este comentario que acertadamente has preguntado. Pero más o menos así sucede con el glaucoma. Entonces son los factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo que es la presión intraocular, como tradicionalmente se dice, pero se dan cuenta que no es de lo más importante. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay pacientes con glaucoma con la presión alta o baja. Al revés también es cierto, hay pacientes que tienen la presión alta que no tienen glaucoma y pacientes que tienen la presión baja que sí tienen glaucoma. ¿Se acuerdan que dijimos que el miope tiene factor de riesgo para tener glaucoma primario de ángulo abierto? Un factor de riesgo para el glaucoma es la miopía y se cree que el grosor de tu córnea puede ser un factor de riesgo también. Ese es el ángulo, esa es una estructura del ángulo. Vamos a verlo más grande. ¿Cuáles son las características clínicas o los signos que puede haber? Pues ya vimos que el ángulo, si está abierto o está cerrado. ¿Cómo medimos el ángulo? Hay dos maneras para medirlo. Uno es con OCT. Si nosotros hacemos un OCT a la estructura anterior del ojo, vamos a ver la córnea y vamos a ver el iris y vamos a ver el ángulo que se forma. Entre más grande sea el ángulo, pues más abierto está. Entre más cerrado en la angulación, más pequeño está. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y otra manera para evaluar el segmento anterior del ángulo es colocar un lente en el ojo a través de algo que se llama gonioscopía. La gonioscopía me permite ver directamente las estructuras del ángulo. Cuando nosotros hablamos de glaucoma, nosotros pensamos o suponemos o nos imaginamos que el nervio óptico es el que está dañado. Por cierto, este es el segundo tema del ECOA, para que sepan. El nervio óptico, bueno, ese es un nervio, ¿verdad? El nervio óptico regularmente nosotros lo vemos como una dona de pan, un agujero en el centro y el pan. ¿Han visto los Simpsons? Las donas que come Homero. Una dona de pan. El agujero en el centro, ¿qué es? No es nada, es un agujero, ¿verdad? El tamaño del agujero debe ser un 30 a un 50% del tamaño total del nervio. ¿Qué es lo importante
de la dona? ¿El pan o el agujero? El pan. El agujero no importa. Sin embargo, nosotros lo clasificamos de acuerdo al agujero. Lo normal es que sea un 30 o un 50% del tamaño total. El agujero debe tener un 30 o un 50%. Lo importante es que tenga suficiente pan. Si se dan cuenta en esa imagen, ¿cómo se ve ese nervio? ¿Cómo se ve el agujero? Bien grande, ¿verdad? Pareciera, déjenme, soy mal dibujante, pero pareciera que este es el tamaño total del nervio y pareciera que el agujero es de este tamaño. ¿Cierto? La parte que se ve más blanca es el agujero y la parte que se ve más amarilla es el grosor del nervio. ¿Qué proporción creen que esto corresponda el agujero en relación al tamaño total del nervio? 80. ¿Un número? 80. Un 80. Cuando yo reviso fondo de ojo y veo que tengo una excavación, esto se llama la excavación, y veo que tengo una excavación grande, pues es algo que me hace sospechar de que el paciente puede tener glaucoma. Hay una cosa interesante aquí. Esto no es mágico. ¿Por qué? Porque si a todo mundo el nervio le midiera lo mismo, yo pudiera entonces saber cuándo hay problemas y cuándo no. Pero imagínense que alguien tiene el nervio de este tamaño. Este es el tamaño del nervio de una persona. ¿De qué tamaño se imaginan el agujero? Pues aquí chiquitito, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el nervio de esa persona es así de grande? ¿Cómo se vería ese agujero? Okay. Es un hoyo. La capa de fibras, el pan sigue siendo el mismo, simplemente que es muy grande. El agujero, ¿cómo sería de ese nervio? Pues sería un agujero grandote. Es decir, el agujerito de una persona en su nervio puede ser el tamaño de todo el nervio en otra persona. No nos interesa el tamaño, nos interesa la proporción, recordando que hay personas que pueden tener el nervio pequeño o el nervio muy grande. Lo voy a decir de otras palabras. Glaucoma no necesariamente significa una excavación muy grande. Puede tener una excavación muy grande, pero hay gente que tiene excavaciones muy grandes, pero la cantidad de pan que tiene es normal y no hay ningún tipo de daño al nervio. ¿Sí me explico? Excavación grande no es sinónimo de glaucoma, no es sinónimo de daño al nervio, es una característica, pero no es la excavación, es la cantidad de pan que tiene la persona. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro el concepto, verdad? Ok. Cuando ya hay un daño al nervio, se va eso a caracterizar por defectos en el campo visual. Cuando ya hay un defecto en el campo visual, no sé si ustedes habían escuchado, pero se decía o se dice que el glaucoma te va afectando la visión periférica y va haciendo que veas un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, hasta tener una visión en túnel, hasta que la visión se apaga por completo. Ahorita vamos a ver una imagen de eso. Pero después de que hay daño al nervio, va a haber defectos del campo visual. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de glaucoma? Regularmente pues hay que andarlos buscando, hay que andarlos pescando, y como ya dijimos, es en los familiares de los pacientes que ya conocemos un glaucoma que nosotros identificamos a estos pacientes. Y en esa imagen está resumida el pesquisaje clínico que nosotros hacemos. Lo primero es que tomamos la presión del ojo. A eso se le llama tonometría. ¿Cuánto dijimos que era la presión normal del ojo? 10 a 20. Si yo tengo un paciente que tiene la presión elevada, tiene una excavación muy grande, tiene antecedentes familiares, pues ya empiezas a sospechar. Se dan cuenta que esto, en la definición que dimos de glaucoma, no aparecía en ninguno de estos conceptos. Pero estas cosas te empiezan a sospechar, a hacer sospechar de que puede haber ese problema. Y lo otro es la gonioscopía.
dijimos que gonioscopía es ver el ángulo iridocorneal. Estos son los gonioscopios, esos son los lentes, y lo que es un lente son de varios espejos, de 3 de 4 espejos, que te permiten ver el ángulo. Clínicamente tú puedes alcanzar a ver el ángulo a través de estos espejos y ver qué estructuras puedes ver del ángulo. Ahí está el ángulo. Tristemente no alcanzo a proyectar, déjame ver si con el señalador lo puedo ver. El problema que tengo es que lo proyecto aquí, no se ve allá. Aquí está el ángulo y ven que hay ciertas estructuras que se ven por ahí. Yo sé que es difícil verlo en la fotografía, pero lo vamos a ver en una imagen. Quiero que se queden con esta imagen que se ve por acá. Se ven unas rayitas cafés ahí arriba del iris, ¿verdad? Esas rayitas son las estructuras que nosotros evaluamos. En una imagen se verían así. Lo normal es ver todas las estructuras o todas las rayitas que se ven aquí. Aquí está el iris, aquí está la córnea. Y en la unión de la córnea y el iris nosotros debemos de ver estas estructuras. Ahí están los nombres de las estructuras: el iris periférico, la banda del cuerpo ciliar, el espolón escleral, la malla trabecular y la línea de Schwalbe. El iris periférico es oscuro, la banda del cuerpo ciliar es el otro cafecito que se alcanza a ver arriba de lo negro. Después hay una línea blanquecina, ese es un cuernito o espolón escleral. La malla trabecular, que es el segundo cafecito, y después la línea de Schwalbe, la última línea que se ve ahí. En cualquier búsqueda en internet, las estructuras del ángulo iridocorneal, le va a aparecer esa imagen, no tiene que tomar esta foto, este nada más es un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando se va cerrando el ángulo? Cuando el cristalino, por ejemplo, va empujando el iris, en lugar de ver las 4 estructuras, solamente ves 3, solamente ves 2, solamente ves 1 o no ves ninguna. Yo le hago una gonioscopia a un paciente y veo el ángulo así, pues sé que el ángulo está totalmente cerrado, no veo ninguna estructura. Hago una gonioscopia y veo todas las estructuras, veo que el ángulo está abierto. Vamos a ver la imagen cómo se ve. Allá en la parte de arriba se ven esas lineecitas cafecitas, ¿verdad? No me interesa que lo vean aquí, me interesa que lo vean aquí. ¿Okay? Se dice, o hay varias clasificaciones. Hay uno, esta es una clasificación internacional, se llama Schaffer. Grado 4 sería lo normal. Grado 0, este está totalmente cerrado. Y es bien fácil. Ves una estructura, ves 2 estructuras, ves 3 estructuras y ves las 4 estructuras, grado 4. Facilito, ¿verdad? Okay. Una vez que el glaucoma aparece, se puede o no aumentar la presión, te empieza a dañar el nervio, eso se va a traducir como un defecto en el campo visual. Regularmente, esos son los grados que nosotros alcanzamos a ver. Hacia arriba, hacia abajo, yo me pongo aquí de frente y tengo ciertos ángulos que alcanzo a ver hasta acá. Vamos a hacerlo con un solo ojo. Me tapo mi ojo izquierdo con el ojo derecho. Yo puedo tener viendo al frente, yo de reojo tengo una capacidad. Si se dan cuenta, hacia temporal, mi ángulo de visión es mayor que hacia nasal porque me estorba la nariz. Y entre más grande tengas la nariz, pues más te va a estorbar a ver hacia nasal. Se dan cuenta que el campo visual es más grande temporal que nasal. Y también el campo visual es más grande inferior que superior, porque superior el reborde orbitario me afecta. Nosotros tenemos un campo visual. Ese campo visual es el que se va a afectar con el glaucoma. Tradicionalmente decíamos que eso es lo que sucedía en el glaucoma, que empezaba a haber una contracción del campo visual y solamente podías ver el centro. Es muy subjetivo la contracción del campo visual. Un paciente puede sentir una cosa, otro paciente puede sentir otra. Para evaluar cómo está el campo visual, hay un estudio que nosotros hacemos que se llama campimetría. Entonces ya aprendimos 2 estudios que hacemos para lo del glaucoma. Uno se llama el OCT, que valora la estructura del nervio, que ahorita vamos a ver mucho más a profundidad,
y el otro es la campiometría, que me ayuda a valorar qué tan grande o qué tan profundo es el defecto en el campo visual del paciente. Este es un glaucoma leve. El campo visual, aquí está la mancha ciega y todo debe estar limpio. Hay un poquito de daño en el centro. Un glaucoma moderado, el campo visual ya se está afectando. ¿Ven estas manchitas? Todo esto debiera estar blanquito. Un glaucoma severo, muchas manchitas negras. Medio, leve. Poniendo atención en esta imagen, está leve el defecto del campo visual, poquito moderado y severo. ¿Se dan cuenta cómo se va afectando el campo visual? Eso lo valoramos con la campiometría. No a todo mundo se le va a ir compactando el campo visual así, simétricamente, sino que hay defectos campiométricos que nosotros vemos. Ese tipo de lesiones uno las tiene que aprender o valorar, sobre todo cuando estudia los defectos campiométricos en enfermedades neurológicas. En algún momento del camino los han estudiado, ¿verdad? Las hemianopsias, las cuadrantopsias, ese tipo de cosas. Bueno, no hay que confundirlos con esto. Y si digo no hay que confundirlos con esto, tenemos que saber los otros también. Si en el examen aparece una imagen con un defecto que está exactamente en la mitad del campo visual, una hemianopsia, ¿usted lo va a confundir con alguno de estos defectos? No. Son diferentes, ¿verdad? Una hemianopsia, una cuadrantopsia, ustedes saben de qué hablo. Entonces, parte de la responsabilidad de ustedes es leer un poquito de eso y estar familiarizado con esos conceptos para no confundirlos con glaucoma. Son diferentes. Se dan cuenta que el glaucoma no es que respeta la línea media ni la línea horizontal, ¿verdad? Eso es lo que tradicionalmente se decía del glaucoma. Una visión normal, un glaucoma temprano, glaucoma avanzado y glaucoma extremo. Regularmente el paciente que llega a consultar porque tiene algún síntoma de glaucoma es porque ya estamos en glaucoma extremo. Nunca va a llegar el paciente. ¿Por qué? Porque así pues todavía ve perfectamente bien y cuenta se ha dado. Y ustedes se han dado cuenta que con un ojo... Buen día. Hola. Doc, ¿me permite un segundito? Sí, claro. De barbacoa, si me gusta. ¿Ah, nada más yo? Sí, usted Ah, solito. ahorita ven. Bueno, tomamos 5 minutos de receso.